Y les invito a buscar en su Biblia Evangelio de Juan, su capítulo 19, ya al final, versículo 31. Versículo 31. Cuando lo tenga, dígame amén. Y dice así la palabra del Señor. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, te damos gracias porque una vez más tú nos permites ser expuesto a la palabra de la cruz. Una vez más, Padre, pido tu gracia y tu favor para poder llevar esta congregación al Calvario, para que podamos entender por lo menos mínimamente el precio de tu sacrificio, el costo de nuestra salvación. Padre, te doy gracias. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Hace algunos años visité la Embajada Dominicana en Nueva York
Y estando allí me entregaron un brochure que decía, anunciando los servicios de traslado de cadáveres de dominicanos a República Dominicana. Y recuerdo que el título de aquel brochure decía, el mejor cielo para pasar a la eternidad. República Dominicana. Y cuando uno ve anuncios como esto, uno le da una especie como de risa o de pena por la ignorancia de mucha gente. De hecho, usted va, y puedo hablar de mi país porque solo he visitado República Dominicana y Estados Unidos, apenas New Jersey, Nueva York. Pero usted va a mi país y usted encuentra, no sé si pasa lo mismo en otros países, no le he preguntado a Google, el nombre de cementerios como Puerta del Cielo, Jardín Memorial, Parque del Prado. Y usted ve esos nombres y usted dice, wow, es que al morirme yo voy al paraíso. También pasa lo mismo con las funerarias, tienen nombres hermosos. Príncipe de Paz, un encuentro con Dios, eso es allá. Hermanos, lo cierto es, y no voy a pedirle perdón porque he hablado de la muerte varias veces, el tema de la muerte es un tema que aunque usted pretenda ignorarlo, no va a ignorar el hecho de que las estadísticas dicen de que hay un 100% de posibilidades de que cada persona que nace muera. Las estadísticas no fallan. Y lo cierto es que si usted no está en Cristo, no habrá quien lo saque de pena y lo lleve a descansar. Solo en Cristo podemos escapar de los terrores de la muerte porque Él venció la muerte. Y en esta mañana vamos a hablar bajo el tema el rey que conquistó la muerte. Job 14, 1 y 2 dice que el hombre nacido de mujer corto es de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Salmos 89, 48 dice que ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? Y librará su alma del poder del Seol. Santiago nos dice que la vida es como una neblina que aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es la vida. Eclesiastés 8:8 dice que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y él termina diciendo, no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. O sea que por más impío que sea el impío, dicho en buen dominicano, por más tigre que sea, su tigueraje no le librará de ese tema llamado muerte. Hebreos 9:27, ustedes conocen este texto que tanto digo desde el altar, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Job, por su lado, nos habla del miedo a la muerte. Y él le llama de una forma tal vez poética el rey de los espantos. Rey de los espantos, así le llama Job a la muerte. El autor de Hebreos dice que Jesús vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, sujetos a la esclavitud. Hay gente que no vive esta vida como Cristo quiere que la viva porque tiene miedo a morirse. Mucha gente con miedo a la muerte. Mucha gente asustado con ese tema.
Porque solo la Biblia, porque es palabra de Dios, nos puede decir qué hay cuando traspasemos el umbral que separa esta vida y la venidera. Recuerde que Eclesiastés capítulo 3 nos dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y como dijo C.S. Lewis, si yo no encuentro satisfacción en nada en esta vida, si yo busco placeres de toda clase en esta vida, riquezas, fama, poder, y nada de eso satisface mi vida, es porque fui creado para otra vida, y esa vida solo se consigue en Cristo, la vida eterna que Cristo ofrece. Ahora, la buena noticia es que Cristo ha conquistado la muerte. Juan 8, 51, Juan dijo Jesús, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, nunca verá muerte. Juan 11, 25 dice, yo soy, diciéndole a Marta, la hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta a Marta, yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿crees esto? Esa es la pregunta. En Juan 6, Jesús se identifica como el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Un cristiano que entiende esto, que ha entendido que estos años son la antesala de la verdadera vida. Un cristiano verdadero, su enfoque no está aquí. Trabajamos aquí, luchamos aquí, pero estamos convencidos que la verdadera vida comienza después de esta vida. Esa es la verdadera vida. Un cristiano armado de esta verdad puede decir como dijo Pablo en 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Y él dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. El pastor John MacArthur dice esto hablando de este tema. Al morir, Cristo destruyó la muerte, ha quitado su aguijón, conquistado su espanto y la ha convertido en un amigo que acompaña al creyente a su presencia. Aleluya. La muerte ya no es nuestro enemigo, es un amigo. Pablo llegó a decir que morir en Cristo, ¿qué es? Ganancia. El que está en Cristo entiende que la muerte es un amigo que nos acompaña a la presencia del Padre. No es un cuento de hadas, es palabra de Dios. Eso nos lleva al primer punto, el poder y el control de Cristo sobre su propia muerte. Y vamos a ver hoy en el culto de la mañana y la tarde cómo Cristo controló aún su propia muerte, controló su sepultura, controló su resurrección. Él estuvo en control. Versículo 31 al 37. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados,
le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y Juan, que se identifica como el discípulo amado, de hecho fue el único discípulo que estuvo con Jesús hasta su muerte. Fue el discípulo que recibió a María al final ya. Fue el único de los discípulos que no se fue. Habían 4 mujeres y Juan. Escuchen, mujeres, 4 mujeres y Juan, que dicho sea de paso, era un jovencito. Se cree que tenía, bueno, al comenzar el ministerio de Jesús, él tenía algunos 16, 17 años. O calcúlele que él rondaba los 20 años. Había un joven de 20 años y 4 mujeres que no abandonaron a Jesús hasta su última hora. Y Juan dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Yo quiero que usted ponga atención, porque en la muerte de Jesús hubo tantos detalles proféticos que se cumplieron, que es imposible, hermano, es imposible que si usted se expone de manera seria a la Biblia, a los 4 evangelios, y usted estudia los 4 evangelios, todo lo que tiene que ver con la muerte de Jesús, es imposible que usted salga diciendo otra cosa. Es imposible. Entendemos que el elemento sorpresa es uno de los elementos más inquietantes de la muerte. A Jesús no le inquietaba esto, porque él dijo, yo pongo mi vida. Yo voy a Jerusalén a poner mi vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Así que la muerte a él no lo sorprendió. Él controlaba la muerte. Juan 10, 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Cuando Jesús, y eso lo vimos la semana pasada, exclama, y los otros evangelios dicen que él gritó. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué persona que está a segundos de morir tiene fuerzas para gritar? Jesús tuvo fuerzas para gritar. Él gritó, consumado es, que en griego es tetelestai. Y luego dijo, en tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Desde el principio de su ministerio quería matar a Jesús. Ya vemos eso desde Juan capítulo 5. Querían apedrearlo. Ahora Jesús no podía morir en otro tiempo, ni tampoco podía morir de otra forma. Él tenía que morir en la cruz. Él no podía morir apedreado. Él tenía que morir en la cruz. Y eso ya lo explicamos anteriormente. Ahora, él murió mucho más rápido de lo que acostumbraban a morir los crucificados. Una persona crucificada podía durar 2 o 3 días en una cruz. Así es que desde las 12 del mediodía, a las 9 de la mañana él fue crucificado. Y si leemos los evangelios, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, hora de su muerte, dice Marcos capítulo 15, versículo 33, y también lo dice Mateo, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas en toda la tierra. Ahora ponga atención a esto.
En el tiempo de la Pascua era luna llena, y en la luna llena es cuando el sol más alumbra. De hecho, no hay ningún eclipse solar en ese tiempo. Pero ese día, cuando comenzaban las últimas 3 horas de vida terrenal de Jesús, hubo tiniebla en toda la tierra. Tinieblas. Nadie podía ver nada. La luz de este mundo se estaba apagando. Las tinieblas tomaban control. El Hijo de Dios Santo fue hecho pecado. Él estaba tomando nuestro lugar. El Padre le dio la espalda al Hijo. Por eso Él gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las tinieblas tomaron control del escenario. En aquellas 3 terribles horas, como algún teólogo dijo, Jesús sufrió millones de infiernos para salvar a muchos y no vayan al infierno. Él tomó tu infierno, el tuyo, el mío. Él tomó el infierno él mismo en su cuerpo para que tú no vayas al infierno. Si alguien te dice que el pecado, eso es algo relativo o eso no tiene mucha importancia, eso es una mentira diabólica. El pecado es tan terrible que le costó la vida al Hijo de Dios. Es terrible, hermano. Si usted quiere saber cuánto odia Dios el pecado, hermano, mira la cruz. Mira a Cristo, mira 3 horas de tinieblas. En esas 3 horas Él experimentó el abandono total del Padre. Él se tomó por completo, hasta la última gota, la copa de la ira de Dios. Por completo. Él fue abandonado humanamente por el Padre. El Padre le dio la espalda. Lucas 23:48 nos da un detalle que Juan nos lo presenta. Dice: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, porque hicieron un espectáculo de Jesús. Dice que toda la multitud que estaba presente, viendo lo acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Jesús muere a las 3 de la tarde de ese viernes. Y usted dirá: ¿por qué dicen que duró 3 días? Que fue al tercer día. Bueno, porque para los judíos, un pedazo del día ellos los contaban como un día. Ellos no es como nosotros, que contamos, bueno, hoy domingo a las 11 y algo, mañana a las 11 y algo es un día. Eso es para nosotros, para los judíos no. Un pedazo de un día para los judíos es un día. Así es que una parte de la tarde del viernes es un día. El sábado completo es otro día y un pedazo de la mañana del domingo es otro día. 3 días. Al tercer día resucitaré. Esa fue la promesa del Señor. Así que Él muere a las 3 de la tarde. Y Mateo 27 nos da algunos destellos de qué pasó cuando Él gritó: en tus manos encomiendo mi espíritu. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, no vaya usted a creer que era una cortina como la que usted le pone a las ventanas. No vaya usted a creer que era una tela frágil. Era una cortina de 10 centímetros de espesor. Los historiadores dicen que ni siquiera 2 caballos jalándole en posición contraria podían romper esta cortina.
Y cuando Jesús expiró, la cortina se rompió, no desde abajo hacia arriba. Se supone que se rompiera de abajo hacia arriba, como se rompen normalmente las cortinas. No, esta se rompió desde arriba hacia abajo. Algunos teólogos dicen que la rotura del velo del templo fue el signo de admiración del Padre por la muerte de su Hijo. Aleluya. El velo del templo se rasgó en dos. No más división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para que encuentre refugio, para que encuentre misericordia y encuentres gracia. Ya no había más división. Se acabaron los sacrificios religiosos, rituales del templo. El hacedor de la vida había muerto. El que había hecho la ley fue juzgado por tribunales impíos. Él sufrió la sentencia de impíos para que tú y yo no suframos aquel merecido juicio de Dios en aquel gran día. El velo se rasgó. Es uno de los detalles que a mí más me emociona. Una vez al año solo un hombre podía cruzar ese velo. Una vez al año, con todos los detalles meticulosos. Una vez al año un hombre entraba. Ese hombre tenía que ser expuesto a la palabra por 24 horas. Porque ese hombre no podía ni siquiera tener pensamientos impíos para entrar donde estaba el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios. Y se rompió el velo. Ahora podemos entrar. Y yo sé que todos nosotros hemos pecado. Y yo sé que ninguno de nosotros ha pasado 24 horas leyendo la Biblia para venir aquí. Pero el velo del templo se rompió en dos. Ya no iba a haber más sacrificios, porque el verdadero Cordero había muerto. Oh Señor, que el Señor nos abra el entendimiento, que entendamos que como cristianos ahora tenemos acceso directo al Padre a través de Cristo. Dice Mateo, y aquí el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. La tierra que Jesús creó se tembló. La tierra, su creación tembló. Hermano, su creación se estremeció porque vio al Creador morir. Las rocas se partieron porque la roca de la eternidad acababa de morir. ¿Usted está entendiendo eso? Versículo 52. Y se abrieron los sepulcros. Se abrieron los sepulcros porque el dador de la vida había muerto. Dice, y se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección, vinieron a la santa ciudad. Y oiga este detalle. Y el centurión, un centurión romano estaba a cargo de 100, como dice, 100, una centuria. Estaba a cargo de 100 soldados. Un centurión estaba acostumbrado a ver morir gente. Su profesión era matar. Ellos mataban porque esa era su profesión.
clavar gente en la cruz y matarlos. Y dice Mateo 27:54, el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, viendo el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Aleluya. Y ya vimos que antes de Jesús expirar, uno de los ladrones, volteando el rostro, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Fue el primer convertido a Cristo que fue directamente al cielo, aleluya. Fue un viaje sin escala, sin visitar un templo, sin cantar un himno, sin traer un diezmo, sin orar, sin ayunar, sin buscar a Dios, sin pertenecer a una congregación. Fue derechito al paraíso. De cierto te digo, le dijo Jesús, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí hay un detalle importante. ¿Cómo Jesús sabía que hoy él iba a morir? Que él iba a morir esa tarde. ¿Cómo Jesús sabía eso? Cuando los cuerpos duraban 2 y 3 días. Porque Él es Dios. Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no dentro de 3 días. Hoy. Si usted lee la Biblia con detenimiento, se dará cuenta que hay exactitud en cada detalle. Así es que Jesús estuvo 6 horas en la cruz. Como dijimos, generalmente duraban 2 o 3 días, hasta que la persona llegaba a un estado de putrefacción y se la comían los buitres, las aves de rapiña. Cuando Jesús muere, los 2 ladrones estaban vivos. Hay gente que dice el ladrón bueno. No hay ladrón bueno. ¿Cómo ladrón bueno? Si era ladrón no era bueno. Ahora Jesús vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. De hecho, todo aquel que se cree bueno, el evangelio no tiene nada que ofrecerle. Si alguno de ustedes se cree bueno, el evangelio no tiene nada que ofrecerte. Él vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. De hecho, la iglesia, por definición, es un grupo de pecadores salvados por gracia. Alguien dijo que es la única institución cuyo requisito principal es ser pecador. Así que si usted se cree bueno, usted está en el lugar equivocado. Él vino a buscar a los perdidos, hermano. Él vino a buscar a gente pobre de espíritu que entiende que necesita un Salvador. María, la madre de Jesús, exclamó que necesitaba un Salvador. Jesús. Tú y yo necesitamos desesperadamente a Jesús. José de Arimatea, y no puedo ir con prisa, lo que queda lo dejamos para la noche, para el domingo que viene, porque quiero llevarlo detalle por detalle. José de Arimatea era miembro del concilio. Marcos 15:43 dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Hermanos, hay gente que dice que Jesús realmente no murió. Oiga, los soldados, el centurión, Pilato, hay varios testigos. O sea, si vamos a examinar los hechos, hay varios testigos, no cristianos, por si acaso,
que dijeron está muerto. Y cuando van, porque ese día era el día de la preparación de la Pascua, y era el día anterior del día de reposo de la Pascua. Ellos van y le golpean las piernas a los dos ladrones, porque ven que Jesús estaba muerto. Ahora, versículo 32 de Juan 19, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Ellos usaban un martillo gigante de hierro, les rompían el fémur, porque al romperle el fémur, recuerde lo que le explicaba la semana pasada, el crucificado para poder respirar pobremente tenía que inclinarse sobre sus piernas para tomar aire. Era un dolor horrible, pero al quebrarle las piernas ahora no podían hacer eso. ¿Y qué pasaba? Morían por asfixia. Ahora, ¿por qué murió Jesús antes que ellos? Algunos dicen, no, el que él fue muy golpeado, mire hermanos, ¿qué es lo que debilita el cuerpo? Es el pecado, hermano. El cuerpo de Jesús nunca fue tocado ni dañado por el pecado. El Cordero de Dios nunca fue dañado por el pecado. De hecho, está establecido médicamente que hay gente que muere de cáncer porque tienen un odio tan enraizado en su corazón que eso le produce un cáncer, úlcera cancerígena. Por eso es que cuando un cristiano entiende que fue perdonado sin merecerlo, ese entendimiento le da poder para perdonar aún a aquel que le ha hecho mucho daño. ¿Usted entiende eso? El perdón de Cristo nos liberta y podemos perdonar a otros. ¿Quiénes nos creemos para andar con un corazón lleno de odio cuando nuestros pecados clavaron al Santo Hijo de Dios en esa cruz? ¿Quién te crees tú para andar lleno de odio por alguien que te hizo algo, por más grave que sea? Por más grave que sea, tu pecado es más grave porque el Hijo de Dios murió por ese pecado. Él era más fuerte, Jesús era más fuerte. Su cuerpo nunca fue dañado por el pecado, pero él tenía control aún de la hora de su muerte. Sus huesos no podían ser rotos. Deuteronomio 21 establecía que ningún muerto en la cruz podía ser dejado pasar la noche allí, porque eso traía maldición sobre la tierra. Jesús no podía quedarse allí. Pero las escrituras también decían, Números 9:12, hablando del Cordero Pascual, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera ni quebrarás hueso suyo. Salmo 34, ni uno de ellos será quebrantado, hablando de sus huesos. Uno de los requisitos del Cordero Pascual era que no podía tener manchas
que no podía ser tuerto, no le podía faltar una oreja y no podía tener ningún hueso quebrado. El cordero no podía tener huesos quebrados. Hermano, Jesús tenía que morir, pero sus huesos tenían que quedar intactos. Zacarías 12:10, hablando de lo que dice Juan, en Juan 19:37, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Oiga lo que dice el Señor, para que usted vea quién está hablando aquí. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías está profetizando lo que va a pasar en el futuro con Israel. Me mirarán a mí los que me traspasaron. ¿Quiénes traspasaron a Jesús? Usted dirá, fueron los soldados romanos. Sí, pero el autor intelectual de esa muerte no fueron los romanos. Ya hemos visto eso en varias semanas. El autor intelectual fueron los judíos. Ahora, los judíos, el remanente judío que quedará al final de la gran tribulación, será salvo. Si no le hace Romanos capítulo 11. Apocalipsis 1:7. Con esto termino por esta mañana. Dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, hablando de Israel, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Un remanente que quedará de Israel, la nación de Israel, que será diezmada, porque al final solo quedará un remanente. Verán al que traspasaron. Esa lanza que traspasó su costado es una evidencia física de lo que ellos le hicieron al Hijo de Dios. Y ellos lo verán. Y ellos lamentarán, y ellos se arrepentirán, y ellos se volverán al Señor en aquel día. Muchos judíos, a partir de la resurrección de Cristo, fueron salvos. Si no le ha hecho capítulo 1 y 2, como 3,000 judíos se convierten en el primer discurso de Pedro, 5,000 se convierten una semana después en el segundo discurso de Pedro. Y muchos judíos han venido a Cristo en arrepentimiento después de esa fecha hasta hoy. Pero la nación de Israel como nación es una nación apóstata, que como nación odia a Cristo. Pero Dios es un Dios fiel. Y dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Hermano, hermana, Jesús tuvo control total sobre su muerte. Él entregó su vida. Él puso su vida. Dice el apóstol Pablo que Él murió por nosotros para que nosotros vivamos para Él. Póngase de pie, por favor. Ante esta gran verdad,